En este vídeo nos infiltraremos en una cueva secreta donde vivieron personas huyendo de la guerra y jamás fueron encontradas. Además tendremos que encender velas sin mechero si queremos luz, y si además queremos cenar tendremos que fabricar un hornillo de emergencias con latas de alcohol. Todo eso para hacernos un poco de carne. Luego intentaremos dormir solo con una esterilla y una manta de lana en esta cueva tan fría donde tuvieron que esconderse personas para salvar su vida. ¡Empecemos! Creo que lo tengo. Estoy buscando un agujero de 5 metros en el suelo para pasar la noche. Es una cueva donde a lo largo de la historia se ha escondido muchísima gente. Y os contaré hoy el caso de una de estas personas que estuvo viviendo en esta cueva durante 2 años. Una auténtica barbaridad. Hoy dormiremos aquí y traigo muchas cosas para intentar pasar buena noche. Así que venga, lo primero tiene que ser encontrar esta cueva. ¡Vamos! ¿Os imagináis que quieren matarte y te tienes que esconder en una cueva para sobrevivir aislado, completamente solo y sin dejar ningún rastro para que no te pillen? Pues la historia que os contaré hoy, a medida vaya pasando el vídeo vais a flipar. De un hombre que vivió 2 años sin encender fuego, sin hacer nada para no llamar la atención. Una locura. Voy a dejar la mochila para poder buscar más ligero por aquí. Pero ya os digo, ahora los caminos están pisados y es un poco más fácil encontrar estos sitios. Pero hará casi 80 años de este relato, sin que la montaña fuera un sitio tan pisado como hoy. Imaginaros encontrar una persona que se esconde en un agujero que no sabes dónde está. Muy difícil. ¡Qué guapo! Encontrado. Pero por aquí no podemos bajar. Venga, vamos a entrar. Vamos a bajar con mucho cuidado y a ver si podemos pasar con esta mochila porque es muy grande. Esta noche hará frío, pero creo que dentro de la cueva estaremos bien. Hombre, este señor que estuvo 2 años aquí las tuvo que pasar bien canutas en invierno, porque estamos a una altitud de unos 1000 y pico metros. En invierno aquí se estaría a 0 grados mínimo. Bueno, veamos cómo es la cueva por dentro. ¡Qué bárbaro! Vaya pedazo de agujero, son como unos 5 o 6 metros en línea recta. Está un poco equipado, pero igualmente montaremos el rappel para bajar más fácilmente. Pues esta cueva ha servido durante muchos años para mucha gente que ha tenido que esconderse. Gente que venía de paso, gente que quería esperar a alguien para tenderle una trampa, gente que huía de gente que les quería matar, gente que ha tenido que esconderse. Hay registros de que en algunos periodos hubieron más de 5 personas durmiendo dentro de esta cueva y veréis que no es espaciosa. Y la historia que os quiero contar hoy es de un hombre que se llamaba Carlas, y en la época de la posguerra, en 1939 o así, cuando terminó la guerra, aprobaron una ley para poder condenar a muerte toda la gente que no apoyó al bando ganador. Y esta era una persona muy tranquila de aquí del pueblo de toda la vida que no quiso ir a luchar porque no quería morir en una trinchera por una guerra que había empezado otro y que a él ni le iba ni le venía. Entonces este hombre pues vino a esconderse aquí y pasó 2 años sin dejar rastros, sin encender fuego para que no oliera humo. O sea, imaginar el frío que tuvo que pasar en invierno, lo duro que fue estar aquí. Luego os contaré cómo lo hizo para sobrevivir aquí 2 años, porque la verdad que duro, muy duro. Venga, vamos para adentro. He traído unos 10 metros de cuerda para hacer el rappel más fácil. Aunque el señor que estuvo aquí estos 24 meses se construyó una escalera de madera y la escondía dentro de la cueva para que todos los soldados que pasaran por aquí o vecinos o quien le buscara pues no viera ni rastro. Claro, era una época de mucho miedo. Ayudar a tu vecino a que estuviera aquí escondido para que no le mataran era un crimen. Entonces el pueblo estaba dividido y había gente que le quería muerto y había gente que le ayudaba. Voy a hacer un 8 y voy a pasar la cuerda que baja por dentro de este 8. Así, de aquí puedo bajar y esta cuerda será la cuerda para recuperar la otra. Importante no confundirlas. Para no confundirlas le voy a hacer aquí. Un nudito, ya sé que es esta. Esta es la de recuperación. Así cuando yo llego abajo puedo tirar de aquí y la recupero. Y si yo bajo por esta sigue fuerte. Vamos para abajo. Venga. Nudo dinámico, señores. Y vamos a bajar. Bueno.
Me pesa la mochila, ¿eh? Venga, vamos a bajar la cámara ahora. Bastante guapo. Lo suyo aquí es montar un Marshak, porque si yo ahora suelto esta mano izquierda, si viene una abeja y me pica la cabeza y me suelto, ¡pum! O sea, la hostia es terrible. Eso que lo sepáis. Cuidado. Ok, es la segunda vez que bajo. Ya tengo la mochila aquí y ahora nos falta solo bajar el segundo tramo. Muy buena señal. Tenemos agua dentro de la cueva. Esto no suele pasar, ¿eh? El nivel freático suele estar mucho más abajo. Lo bueno es que tendremos agua para cocinar esta noche. Aunque tendremos que apañárnoslas para conseguirla. No será fácil. Y bajar la mochila, creo que le ataré la cuerda. A ver si no se queda atrapada y puedo ir bajando. Vale. Esta escalera empieza a estar precaria, ¿eh? Tendré que venir un día a hacer mantenimiento. No hubiera bajado con la mochila aquí. No sé cómo subiremos. Pues ya estamos aquí. Aquí vamos a pasar la noche. La temperatura es más fresca, ¿eh? Aquí se está bastante más fresco que fuera. Pero no corre nada de aire. Ha cambiado mucho. Antes todo esto era suelo. ¿Veis que ahora hay todo un agujero aquí? Antes desde aquí hasta donde estáis vosotros, todo esto era suelo. Había más espacio. Lo que pasa es que la erosión es lo que hace. Y al final acabará todo este suelo de la cueva en el río. Así funciona. Qué guapo. Vaya nochecita nos espera aquí. Está bastante lleno de animales. Creo que escucho murciélagos. Y he traído la cámara de fototrampeo, que luego la dejaremos fuera a ver qué animales nos visitan, porque hay mucho movimiento. El fondo de la cueva es algo que no tengo ganas de explorar ahora mismo. La pared está muy mojada y te tienes que arrastrar para pasar. Nos mojaríamos y no me apetece mucho. Igual luego me inspiro y voy. Pero, buah, hay bastante agua dentro de la cueva, ¿eh? Por suerte aquí no hay goteras y podemos dormir bastante planos y bien. Cubiertos bien, con gotas que van cayendo, pero las aprovecharemos para recolectar agua. Así que bien. Ahora tenemos que volver a salir fuera a coger recursos y a ver el atardecer, lógicamente. No me quiero encerrar aquí en la cueva ya todo el rato. Pero ahora vamos a descansar y a beber un poco de agua para reponernos de la excursión de hoy. Los que se escondían y de ello dependía su vida en estas cuevas no podían hacer fuego para calentarse. Tenían que poner paja en el suelo y tumbarse encima, y mantas de lana y la ropa de la época, que no tenía nada que ver con la de ahora, y poco más, eran muy valientes. No podían hacer fuego porque se olería desde fuera. De noche el humo no se ve, pero el olor sí que queda, y los rastros de hollín también. Así que imagino que tendrían velas o velas de aceite para iluminarse. Así que yo también he traído velas, que no serán buena compañía, pero no he traído nada para encenderlas, así que tendremos que hacerlo con el mechero prehistórico, a frotar palos, que será un buen reto para hoy, pero me apetecía. Esto es una base de avellano y el taladro también de avellano, pero lo que no me he traído es el arco. El empujador sí que lo tengo, así que vamos fuera a buscar el arco y vamos a encenderlo, ya que nos quedan 2 horas y poco de luz, y así encendemos las velas y ya las dejamos encendidas y vigilamos que no se nos apaguen. Tenemos cuchillo, tenemos la sierra, vamos ya a coger el palo que nos falta para poder encender las velas, porque si no empieza a subir la humedad ambiental y el fuego por fricción cuesta muchísimo. Así que venga, vamos. Por aquí baja bastante agua, pero no sabría cómo aprovecharla. Colocar algunos paracords para que la transporten hasta un vaso, pero sería muy poca el agua que conseguiríamos. Seguiré pensando. No hay nada como la claridad, el exterior, al salir de una cueva, ¿eh? A ver si tenemos un atardecer bonito. Será faena de chinos, conseguir yesca bien seca, pero la podemos conseguir. Aquí. Si sabes dónde buscar, siempre la hay. Hay que vigilar porque hay algunas que parecen secas, pero no lo están. Simplemente que antes de morir cambian la pigmentación. Vale, ya tenemos la yesca.
hemos hecho ya un manojito. Y ahora nos falta el arco para mover el taladro y que encienda fuego. Pero es difícil porque estoy en una zona, casi todo es arbusto y no hay ramas rectas. A ver si puedo encontrar algo seco. No quiero tener que cortar nada. Confiamos. Yo quiero confiar. A ver, tiene la corteza, es encina. Debería resistir. Me gusta la forma. Lo que pasa es que la veo un poco... Pues sí, de resultado esto. ¡Fua, qué tranquilidad, eh! Me he quedado media hora embobado, pero no escucho nada. A veces incluso, hoy todavía no, pero aparecen animales despistados. Claro, estoy en silencio, voy casi de camuflaje sin querer. Estar en silencio así embobado, viendo las vistas, si es que me quedo empanado con tonterías. Aparecen animales, es algo que aprecio mucho, es algo que me hace muy feliz. ¡Buah! Me haría mucha ilusión poder captar algún animal con la cámara de fototrampeo hoy, ¿eh? Ojalá que sí. Ah, y hablando de calma y de tranquilidad, tengo que agradecer una vez más a Trade Republic por patrocinar este vídeo y no puedo estar más contento de que el banco que uso yo como mi cuenta principal sea el patrocinador de este vídeo, de verdad. Gracias. Por si no conocéis, Trade Republic es un banco con IBAN español, por lo tanto podéis hacer lo normal del día a día, cobrar, pagar, hacer bizums, tenerlo todo centralizado en una sola app. Pero es que además tiene algo que me gusta mucho. El dinero que tienes en la cuenta ahora mismo genera un TAE del 2,02% desde el primer euro y sin condiciones. Ya sabéis, los intereses se pagan cada mes y algo que me deja súper tranquilo es que los impuestos los gestionan ellos, así que yo no me tengo que preocupar de nada. Luego, si quiero invertir, también puedo hacerlo desde la misma app. Puedo invertir en acciones, ETF o crear planes de inversión automáticos, así que el dinero no se me queda parado y puede ir creciendo poco a poco. Para el día a día también uso su tarjeta de débito, que no tiene cuotas mensuales y la puedes usar prácticamente en cualquier lugar. Y cuando hago una compra obtengo un 1% de Safeback, que se invierte automáticamente en mi plan de inversiones activo. Es que incluso los gastos pequeños del día a día pueden ir sumando con el tiempo. Si tú también quieres que el dinero crezca de manera fácil y con pequeños gestos, te dejo el link de Trade Republic en la descripción. Gracias. Vale. Importante no equivocarme de cuerda. Vale. Ahora vengo por la cámara. Ven con papá. Está bajando la temperatura y subiendo la humedad, ¿eh? Vivir en estas cuevas era muy duro, sobre todo por la humedad. Llegaremos al 99% de humedad y todo lo que entre en contacto con nuestra respiración va a quedar empapado. Así que veréis qué noche más divertida. Nos pondremos la vela para hacer un poco de compañía. Venga, va, a ver si somos capaces de, con este palo y esto, encender las velas. Venga, no quiero hacer un fuego, solo quiero una pequeña llamita para encender la vela. Siempre tenéis que llevar una bolsita con cuerdas, de verdad, ¿eh? Yo usaré paracord. Es la primera vez que monto un palo así que sea autotensable. Veremos. Quizá lo único que le pase a este arco es que sea debilucho, ¿eh? Y haya que tensarlo mucho. Pero bueno, por eso hemos hecho este sistema de que si hay que tensarlo, se tensa. Y si se parte, tendremos que subir a por otro. Espero que no. Y nos falta algo para recoger la brasa. Usaremos una roca de estas que han caído de la pared. Esta servirá. Hacer esto es todo un arte.
vamos a ver si funciona el arco que hemos fabricado. Que yo lo veo muy endeble. Vale, de momento pinta bien. Vale, hay que ir con mucho cuidado con la presión. Hay que jugar con la presión. A ver, que en la época, en los años 40, ya existía el cipo y las cerillas. El señor que se escondía aquí seguramente llevaba un cipo con olor a gasolina de esos antiguos, o quizá cerillas. Pero no tenían que ir frotando palos. Vale. Ni tan mal el arco, ¿eh? Ahora lo tenso, pero ni tan mal, ¿eh? Es paciencia y poquito a poquito, ¿eh? Vamos a ver si funciona este mechero. Muy nuevo, el último modelo que ha salido de mechero ergonómico. Fácil de usar para todo el mundo. Hay que visualizar, por eso tengo aquí la vela. Necesitamos encenderla. Hay que visualizar esa vela encendida. Proyectar la base bien colocada aquí donde habíamos pensado. Allá vamos. Es demasiado gruesa esta viruta. No entiendo por qué. ¿Y por qué ha empezado a hacer ese sonido tan feo? Creo que la base podría ser el problema, ¿eh? Probaremos la otra cara. 70% de humedad casi. Podría ser la humedad. Ahora sí, ¿eh? El olor esté amargo, aunque no he hecho ningún corte. Cuando huele así tan amargo, es todo miedo que te cagas. Pero mirar, ¿eh? Aquí es donde importa haber cogido la yesca buena. Se ha apagado. Se ha apagado. Me voy a buscar más yesca. Si no, puede volver a pasar lo mismo. Me ha faltado aquí un nido más grande. ¡Ah! Ahora vengo. Con esto no deberíamos fallar. Este tiene que ser siempre el último recurso, ¿eh? Tener que frotar palos. No huele como tendría que oler. Pero hace humo, ¿eh? No. Bueno, espérate. Espérate que ahora de entrar aire. No. De nuevo. Esto nunca sale la primera. Ahora, qué suave. Así es como quiero que vaya. Pensaba que no. Os juro que pensaba que no. Y mirad. No sabéis lo que lo estoy peleando, ¿eh? Paja. Igual esta paja que he cogido no está suficientemente seca. Mira que la he tenido en el bolsillo, le he dado vueltas. O quizá es la gran humedad que hay en la cueva. Ah, pero se está poniendo difícil. Ahora el olor sí que es este amargo que me gusta. Sí. Creo que el aire tan húmedo de la cueva me está jodiendo de una manera. De verdad, voy a hacer un plano con el móvil para que veáis. Me voy a
a sentar bien tranquilito. Vale, tengo aquí la brasa. Igual debería hacerlo así. Se apaga, es que veo cómo se apaga. Ya no sé qué más hacer. Se enciende y se apaga. Locura. Se me ha vuelto a apagar. Voy a volver a frotar palos. Cuando lo vuelva a tener en el nido sigo. Si ahora no se enciende me rindo, ¿eh? Tío, ¿en serio? Vamos. A ver. Encender una vela, tío. Dios. ¡No! 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 Con lo que me ha costado. Aún se puede. De hecho saca humo. No lo he apagado al 100% por suerte. No se sopla. Me cago en... ¡Buah, chaval! Menos mal que no se había terminado de apagar. Lo había dejado como ahora. Así, mira, ahí debajo. Ah, mira. Ahora ya sí que lo apagamos definitivamente. ¿Imaginas otra vez tener que ponerme a frotar palos? Me da algo. Que no se apague esto, por Dios. Está tan sucia la roca que no sé. Como no consigo engancharla, la dejo ahí, que no se apague. Que esto es lo que nos tiene que hacer compañía por la noche. Venga, salgamos a hacer una cosa arriba para salir un poco de la cueva y aprovechemos que es el momento bonito que los pájaros están cantando a full. Qué bien salir un poco de la cueva. Cómo cantan los pájaros ahora. Para pasar la noche me he traído la manta de lana. Qué diferencia, de viento dentro de la cueva afuera. Y qué luz más bonita. ¡Oh! Soy muy feliz ahora mismo. Ahora obligatorio disfrutar de este atardecer. ¡Qué pasada, de verdad! Momento Vinland Saga, 100%. Son preciosos los atardeceres porque solo hay uno al día y es el planeta diciéndote: por hoy ya está, ahora vete a dormir, apaga el cortisol, prepara melatonina, es hora de ir a dormir. Y no lo puedes aplazar, es el planeta diciéndote: ya, se hace de noche. Me encanta. Ay, este animal parece una cría llamando a su madre. Podría ser un corzo. Retumba por todo el valle. Pobre animalito. Tiene toda la pinta de ser alguna cría que se ha perdido y llama a su madre. Pues si os parece, aquí que no hace tanto viento, vamos a fabricar un hornillo que nos va a permitir hacer la cena con basura que podríamos encontrar en cualquier lado. Ya lo dicen, basura de unos, tesoro de otros. Pues esto es algo muy abundante, una maldita lata. Y vamos a calentar nuestra cena gracias a esto. Primero necesitamos cortar la lata. Lo ideal sería hacerlo con guantes para no hacernos daño. Voy a aprovechar que tiene tijeras, esta Leatherman, para ponerme a recortar aquí. Vale, recogemos los restos y esto vuelve para casa. Luego cuidado al meter la mano en el bolsillo que no me corte. Pues necesitamos más o menos un dedo de lata.
y luego esto tiene que encajar con otra lata, pero así veremos que no entra. Entonces, para que entre, haremos lo siguiente. Con las alicates mordemos aquí y doblamos un poco. Mordemos, doblamos un poco. Mordemos, doblamos, haciendo así como zigzag. ¿Veis que iba quedando así? Esto es lo que buscamos. Y lo hacemos por toda la lata. Es muy rápido, ¿eh? Hay que vigilar con estos hornillos. De pequeño los hacía cada día. Mis padres tendrían que estar contentos. Y de hecho yo con 15 años ya venía a Cuevas de por aquí con un hornillo de estos, una pequeña sartén y me hacían los huevos. Sin tener hornillos, que me lo fabricaba yo. Bueno, ahora que tenemos esto aquí y esto aquí, ahora sí que veréis que encaja. Y apretamos un poco, no demasiado. Si apretáis mucho, se rompe la lata y cagada, ¿vale? Así, perfecto. ¿Y ahora qué falta? Pues los agujeros. Vamos a hacerlos también con la Leatherman. Estos de aquí siempre son un poco más complicados. Un golpe fuerte y listo. Vale, lo tenemos. Me he cagado un poquito. De noche no es tan gracioso subir y bajar, ¿eh? Venga, para abajo. Que hay que hacer la cena. Por seguridad voy a encender la otra vela, porque así al menos si se apaga una tenemos dos. Dios, chaval, no quiero imaginar el pobre hombre que tuvo que estar aquí 2 años viviendo. Heavy. Ahora os cuento más detalles, ¿eh? Pero imaginaros tener que huir de la sociedad porque los vecinos... Bueno, habrá vecinos que te ayudaban, pero vecinos que querían denunciarte, que te pillaran y te mataran. Saber que el mundo te está buscando para matarte, tío. Y tener que vivir así, pero ya no con comodidad, o sea, con miedo, porque si ahora escuchas pasos arriba, igual es alguien con un fusil que quiere matarte. Simplemente por no haber querido ir a la guerra. Heavy. Pues este señor Carlas pudo sobrevivir gracias a su mujer, que se llamaba Dolores. La historia es que la mujer, cuando salía a hacer sus tareas de ir a buscar leña, ir a buscar setas, cuando tenía que salir, escondía un poco de embutidos, un poco de comida en la cesta que llevaba y tenían acordados algunos puntos donde le dejaba la comida. Luego tenían códigos de señales. Ahora te están buscando mucho y eso es poner una roca en un sitio significaba eso, o poner palos rotos, o tienen un código de señales. Era un hombre que le gustaba pues no dejarse malas apariencias y por la noche, algunas noches de luna llena, bajaba sin ningún tipo de luz, pero la excursión es terrible. Hasta su masía de noche sin ningún tipo de luz es terrible, hay un desnivel bestial. Se tenía que conocer los caminos a la perfección. Bajaba, veía a su mujer, veía a sus hijos, comía algo caliente, se afeitaba la barba para no parecer una persona súper dejada aquí que viviera en el bosque. Al menos él creía que si le arrestaran, al menos tener dignidad. Y así estuvo haciendo durante 2 años, hasta que al final acabó mal la cosa. Al final le pillaron. Pero no le atraparon en la cueva ni en la montaña ni nada, o sea, él dormía aquí sobre la paja, estaba en silencio cada vez que escuchaba ruidos como los estoy escuchando yo ahora. Tenía que cagarse, igual si escuchaba voces rezaba para que no bajaran, pero al final no le pillaron aquí. Empezaron a sospechar de su mujer, de que no estuviera llevando comida, alguien del pueblo quizá lo vio y empezó a delatarle, decir oye, hay cosas raras. Empezaron a seguir a la mujer, subiendo por la montaña, pero se ve que ella, haciendo 4 zigzags, se conocía también el bosque y los caminos, que pudo despistarlos y siempre conseguía dejar la comida en los sitios acordados. Pero al final consiguieron coger a la mujer, meterla en la cárcel, no sé qué se inventaron o qué dijeron para hacerlo, pero cuando el marido se enteró de que su mujer estaba en la cárcel, dijo no tiene ningún sentido estar durmiendo aquí y se entregó y entonces fue condenado a muerte. Aunque se ve que al final no lo mataron porque no había cometido ningún crimen de sangre tal y cual, pero no sé si cumplió cadena perpetua o cuánto tiempo estuvo en la cárcel, pero jodido, ¿eh? Y es una historia real, es real, estuvo aquí en esta cueva, es que es muy bestia. Y igual que esta persona, hubo también mogollón de gente escondiéndose en esta cueva, ¿eh? Qué auténtica pasada. La prueba de la verdad, a ver si podemos cocinar.
locos, ¿no? Está funcionando increíble. Mirad, no hay ninguna luz encendida, ¿eh? Solo con las velas y el hornillo. ¡Qué pasada, tú! Ahora está funcionando bien. He puesto ahí detrás mis 2 cantimploras para que el viento no haga que la llama se vaya tan lejos. Muy bien. Y ahora, para mejorar la eficiencia, la tapa. Súper importante. Y no nos queda más que esperar a que hierva el agua. Lo único malo es que el fuego es siempre a tope. No puede subir o bajar. Pero ¡guau! ¡Qué gustoso! ¡Buah! ¡Qué maldita maravilla! ¡Buah! ¡Qué hambre! Bueno, aquí mi truco ha sido que yo he traído ya las verduras precocinadas de casa. Ese ha sido mi truquito. Opa, se acaba el gas. Bueno, me ha dado para hacer la carne y la pasta. De lujo. Y esto que voy a hacer, no me juzguéis, se llama aprovechar los recursos. El agua de la pasta la meto aquí con la cantimplora. Y será el agua que voy a tener para beber. ¿Sabéis dónde tengo que ir a buscar agua? Muy lejos, iba a decir una palabrota, pero muy lejos. Tirar el agua me sabe fatal, así que mira, eso me la como o lo guardo. Así que lo guardo. Lo único malo de cocinar en las cuevas es que o te haces una mesa o algo, o se llena todo de polvo, porque el suelo de la cueva es todo polvo. Unas verduritas por aquí. Las hice ayer, las verduras. Digo, me las llevo cocinadas, porque luego me pongo a cortar la zanahoria y siempre se me cae fuera la zanahoria, siempre. Y aquí en la cueva eso es imperdonable. Tomate y queso rallado. Bárbaro, ¿eh? Pero extremadamente bárbaro, ¿eh? Ahí la carnecita y aquí esta delicia con sus verduras abajo. Guau, y el quesito rallado. Guau. 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 ¡Qué delicia! No sé si os habéis fijado, pero he cortado la manta de lana y ahora mirad lo poco que ocupa. No ocupa nada. Creo que pesará como medio kilo, porque pesaba 1 kilo y poco entero. Y me da para taparme muy bien. Qué hambre tenía ya, de verdad, ¿eh? A ver cómo está esto. Primero, la chichota, porque está arriba. ¡Guau, qué bueno! Buen provecho, si también estáis comiendo. ¡Guau! Qué buena idea traer queso rallado. Qué comida más completa. No puedo pedir más. O sea, soy puramente feliz ahora mismo. Esto nos da energía para pasar la noche en esta cueva llena de bichos. Y yo con la espalda apoyada. Os lo juro, no lo va a aparecer, pero está en el top de cenas de mi canal, ¿eh? No iba con la pretensión de decir, ¡guau, la mejor cena! Os juro que no. Pero mirad lo bien que ha quedado la pasta con el queso, con el tomate. Es que es una pasta muy buena, ¿eh? Es que ha quedado muy bien, ¿eh? La consistencia de la pasta. He clavado el tiempo y la temperatura. Y la verdad que, claro, de pinta igual no es la más increíble del canal, pero de sabor, ¡uf! ¡Qué pasada! Como el fuego estaba muy fuerte y entre la cámara y tal se me ha ido un poco el timing, la carne parece la suela de un zapato. Si no fuera por eso, sería un 10. Pero estoy muy contento, ¿eh? Que no falte, Dios, que no falte. Que no falte. Vaya noche se viene, ¿eh? Compadres. No estoy seguro de qué animal es el que hace el mismo sonido que las arañas del Minecraft. Como una especie de... Voy a dejar grabando un rato a ver si se oye. ¿Se ha oído? No sé qué animal es. Mi hipótesis es que es un murciélago, pero no estoy seguro. Cogeré un poco más de chocolate, si estáis de acuerdo. Me voy a comer todo el chocolate y me la pela. Y me da igual. ¡Qué bueno!
Dios. Momento de ir a colocar esto. ¿Sí o no? Sí. Venga, vamos. Antes de subir, un detalle que sepáis. Este no se ve mucho porque es negro, pero el hornillo ensucia las herramientas. Si no os importa, perfecto. Pero que lo sepáis. Subir de noche no hace tanta gracia, ¿eh? Pero ya es la última. Ponemos la cámara y ya hasta mañana nada. Venga, a trepar esto. Apago la cámara, nos vemos arriba. Ya estoy arriba. Es un poco peligroso hacer estas cosas tú solo en el bosque. Por lo tanto, yo no lo recomiendo. Mis seres queridos saben dónde estoy y a qué hora tengo que volver. Pero es que si me la hostio de cabeza ahí, mañana no vuelvo ni pasado, ni el otro, ni nadie me recupera. Así que extremad las precauciones y no hagáis esto solos. A no ser que seáis profesionales, que habéis estudiado esto y sea vuestra profesión como yo. Venga, vamos a buscar dónde poner la cámara. Creo que por aquí pueden pasar animales, pero no estoy seguro. Estamos al lado de la cueva por arriba y vamos a poner esta cámara on. En 30 segundos empieza a hacer fotos a todo lo que se mueva por delante. Así que la voy a dejar aquí y nos vamos. La verdad es que moverme por estos bosques de noche no me mola un pelo. Quiero entrar ya a la cueva y meterme en el saco y cerrar los ojos y que sea ya mañana. La verdad es que no sé, no tengo ni idea de si algún animal pasará por delante. ¿Qué podría ser? Lo más seguro, si pasa algo por aquí, un jabalí o un zorro. Es lo más seguro por esta zona. Aún así, veremos. Venga, para abajo. Ahora sí, última vez de hoy. Parece ser que al final lo más óptimo será aquí, por tema humedades, pendiente. Porque tengo un pedazo de roca aquí en la cabeza que no me molaría nada que se me cayera, pero me moriría al acto, ¿eh? El único sitio plano es el en el que tengo más dudas. Pues un poco pendiente de abajo, pero bien, ¿eh? Y de temperatura también bien. El termómetro marcaba 8 grados, o sea que muy bien. La verdad, no os voy a engañar, es el setup más tonto que me he montado nunca. O sea, fácil, sencillo. O sea, ha sido tirar la esterilla, la manta, la almohada, eso sí, sí que me la he traído la almohada, y a dormir. No me voy ni a quitar las botas, voy a dormir así, tal cual. Súper fácil. He traído saco de dormir, ¿eh? Pero es que por la temperatura que hay no me hace falta. Parece la cama de un spa. No he ido nunca, a que me hagan un masaje, pero las he visto a veces en plan pack experiencia, masaje con tu pareja. ¿No parece la portada? Igual no. No pinta mal la noche, ¿eh? Igual sí que me acabaré quitando las botas, pero es que también si viene un bichillo me quiere morder el pie, así me siento más protegido. Bueno, pues por hoy ya está todo hecho. Mañana a ver qué animales hemos podido grabar. Si no baja más la temperatura, duermo así. Si baja más, me pondré el saco y ya está. Pues venga, a intentar dormir. No sé ni qué hora es. Las 10 de la noche. Súper temprano y yo con un sueño que flipas. Bueno, va. Buenas noches. Bueno, todavía me queda la otra por soplar. ¡Me quemo con la cera! ¡Me quemo con la cera! Pues eso. Buenas noches, gente. Ahora os cuento qué tal la noche. Buenos días. Qué día más bonito. Qué amanecer.
¿Sabéis el frío ese tonto que no te deja dormir? A las 3 o las 4 de la madrugada ya dije, oye, me he traído el saco, vamos a usarlo. La gente que se escondía aquí tenía que traer bastante cantidad de ropa o estarían muy curtidos con el frío, ¿eh? Una de dos. Eso sí, la temperatura se ha mantenido constante, ¿eh? Ayer por la noche estábamos a 8 grados y hoy por la mañana 7,5 y 80% de humedad. La verdad que muy bien para ser una cueva. Se ha conservado la temperatura sin subir la humedad al 100%. Saquito listo. Qué facilidad recoger cuando llevas tan poca cosa. O sea, el saco, la almohada, me encanta. Eso sí, el suelo ha estado muy duro esta noche, muy duro. ¿Sabes esto que tienes que cambiar de pose obligatoriamente, como mucho cada media hora? Pues eso. Pero me ha pasado bastante rápida la noche, ¿eh? Eso sí debo decirlo. Ha pasado bastante rápida. Vamos a preparar café con esto. Quizá ahora os preguntéis, ¿y cómo vas a encenderlo? ¿Te vas a poner a frotar palos? Mi intención es no. Esto es una piedra de cuarzo y por aquí hay bastantes. Y si todo funciona... Ahí. Sí. A ver si tenemos suficiente y esto enciende el alcohol. Me lo temía. Bueno, en veces hay que asumir una derrota. Y en mi kit de emergencia, por suerte, siempre llevo esto. Esperemos que esté cargado. Sí, no gastemos más. Creo que no va a tardar mucho en hervir el agua, ¿eh? Por lo que sea. Os diría que de lo más útil que llevo, la Leatherman, la taza quema una barbaridad. O sea, no puedo tocar ni el asa, ni en broma. Así que mirad. Que repose un momentito y ya tendremos café. La leche para el café. Como no tenía una botella pequeña, la he traído en una botella pequeñita, chafadita. Vaya café laco. Me acabo de dar cuenta de que como el hornillo este deja la suciedad de la combustión por donde bebes, no sé si se aprecia. Que hay que limpiar un poco la taza para poder beber. Oh, qué bueno. Good morning. Good morning. Qué delicia, qué placer, qué gustazo. ¡Qué mochila más guapa! Ya está lista. Lista para subir, a ver cómo la subimos. Todo recogido, no dejamos ni rastro de que hemos estado aquí y empezamos la vuelta. Vamos a ver la cámara de fototrampeo si ha captado algún animal. Veamos. Pero primero hay que salir de aquí. Vale. No pasó con la mochila, ¿eh? Vale, tendré que ir subiendo la mochila. Vale, primero subo yo y luego tiro de la mochila. ¡Oh, qué bonito el exterior! Mirad qué bonito es desde fuera. Esto es precioso. Venga, vamos a ver si hemos grabado algún animal. Adiós, cueva. Hasta luego. Hay que cuidar muy bien las cuerdas, ¿eh? ¡Qué buen día que hará hoy! ¡Qué día más perfecto para dar un paseo! O para escalar, o para ir a comer churros. ¡Ole! Me ha quedado increíble. Sí es cierto que esta vez voy muy ligero. Claro, menos ropa, así que traigo muy pocas cosas. Listos, dejamos la cueva, que nos ha servido muy bien para pasar una muy buena noche. A buscar la cámara.
Digo, ¿dónde está? La cámara me la he pasado. Así que la escondí. Aquí. Tengo curiosidad. ¿Habrá habido suerte? ¡Un ratoncito! Ay, se ve ahí muy al lado. No sé si pasará por delante de la cámara o se queda justo al lado. Pero un ratoncito ya ha venido a oler la cámara. Oh. Bueno, os dejo con las pocas imágenes que tenemos, pero creo que me la voy a llevar más a menudo a mis vídeos y la dejaré fuera a ver qué animalitos vienen. Si os ha gustado el vídeo me ayudáis mucho dándole like y suscribiéndoos. Nos vemos por aquí. Chao, gracias.